Me llamo Carmen Mendoza y durante 20 años consideré a doña Esperanza Rivero, la madre de mi esposo, como mi propia madre. Mi historia con la familia Rivero comenzó cuando conocí a Sergio, su hijo menor, en la universidad. Yo estudiaba enfermería y él ingeniería civil. Nos enamoramos rápidamente, con esa intensidad propia de la juventud. Sergio me habló mucho de su madre, una mujer fuerte que había criado a 3 hijos sola tras la temprana muerte de su marido. Según él, doña Esperanza era estricta pero justa, trabajadora incansable que había sacrificado comodidades personales para darles educación. Cuando finalmente me presentó a ella, me recibió con una mezcla de cordialidad y reserva. No era hostil, pero tampoco especialmente cálida, como si estuviera evaluándome. «Así que tú eres Carmen», dijo aquella primera vez, mirándome de arriba a abajo. «Sergio habla mucho de ti». «Es un placer conocerla, señora Rivero», respondí, nerviosa pero decidida a causar buena impresión. «Llámame Esperanza, por favor», dijo con una sonrisa medida. «Las formalidades me hacen sentir vieja». Con el tiempo, nuestra relación fue evolucionando. Conforme me conocía mejor y veía lo sincero de mis sentimientos hacia Sergio, Esperanza comenzó a mostrarme otra faceta suya, la de una mujer afectuosa, llena de historias fascinantes y consejos prácticos. Me enseñó recetas familiares, me contó anécdotas de la infancia de Sergio, y gradualmente me fue aceptando en su círculo íntimo. El hermano mayor de Sergio, Ricardo, vivía en el extranjero y rara vez visitaba a la familia. Según Esperanza, había tenido éxito en los negocios pero se había distanciado emocionalmente. La hermana mediana, Laura, vivía en la misma ciudad que nosotros, pero mantenía una relación complicada con su madre, marcada por desacuerdos antiguos y resentimientos nunca resueltos completamente. Sergio y yo nos casamos 3 años después de conocernos. Para entonces, yo ya había terminado enfermería y trabajaba en un hospital local. Esperanza nos ofreció vivir en la planta superior de su casa, un espacioso chalet de 2 plantas que había sido el hogar familiar durante décadas. «No tiene sentido que gasten en alquileres cuando hay tanto espacio aquí», argumentó. «Además, me gusta tener familia cerca». Aceptamos su oferta, agradecidos por la oportunidad de ahorrar mientras Sergio establecía su carrera. Lo que comenzó como un arreglo temporal se convirtió en algo permanente, especialmente cuando, 5 años después, Esperanza sufrió un derrame cerebral que limitó parcialmente su movilidad. En ese momento, mi formación como enfermera resultó providencial. Mientras Sergio se ocupaba de mantener económicamente el hogar, yo compaginaba mi trabajo en el hospital con el cuidado de mi suegra. Reorganicé mis turnos para estar disponible cuando ella me necesitaba. Investigué los mejores tratamientos para su recuperación, y me convertí, sin darme cuenta, en su principal cuidadora. Ricardo apareció brevemente después del derrame, permaneciendo apenas una semana antes de regresar a sus negocios, argumentando compromisos ineludibles. Laura visitaba con frecuencia, pero siempre encontraba excusas para no involucrarse demasiado en el cuidado diario de su madre. «Tienes tanta paciencia, Carmen», me decía a veces. «Yo no podría hacer lo que tú haces». No lo consideraba un sacrificio. Con el tiempo, Esperanza y yo desarrollamos una relación especial. Durante las tardes, mientras le aplicaba sus ejercicios de fisioterapia o simplemente la acompañaba a ver sus telenovelas favoritas, conversábamos sobre todo, desde recuerdos de su juventud hasta mis esperanzas para el futuro. Cuando finalmente llegaron nuestros hijos, primero Miguel y 3 años después Lucía, Esperanza se convirtió en la abuela amorosa que cualquier niño desearía tener. A pesar de sus limitaciones físicas, encontraba maneras de participar activamente en la vida de sus nietos, les contaba historias, les enseñaba a jugar ajedrez, supervisaba sus tareas escolares cuando yo tenía turnos nocturnos. «Son mi alegría diaria», me confesó una vez, mientras observaba a los niños jugar en el jardín. «Has creado una familia maravillosa, Carmen. Estoy orgullosa de llamarte hija». Esas palabras significaron el mundo para mí, habiendo perdido a mi propia madre cuando era adolescente. Encontrar esa figura maternal en Esperanza llenó un vacío que ni siquiera sabía que seguía presente. Los años pasaron con una rutina reconfortante. La salud de Esperanza tuvo altibajos, pero gracias a los cuidados constantes, logró mantener una calidad de vida razonable. Celebramos cumpleaños, graduaciones, logros grandes y pequeños, siempre como una familia unida. Ricardo visitaba esporádicamente, generalmente para Navidad, trayendo regalos caros y anécdotas de sus viajes de negocios, pero siempre manteniendo cierta distancia emocional. Laura se había reconciliado parcialmente con su madre, aunque sus visitas seguían siendo algo tensas, especialmente cuando surgían temas del pasado. Todo cambió hace aproximadamente un año,
Cuando Esperanza fue diagnosticada con cáncer de páncreas en estado avanzado, el pronóstico era devastador, los médicos le daban entre 6 meses y 1 año de vida. La noticia golpeó a nuestra familia como un huracán. Sergio parecía perdido, alternando entre la negación y una tristeza profunda. Los niños, ahora adolescentes, intentaban procesar la idea de perder a su querida abuela. Y yo, me preparé para lo que sabía sería el periodo más difícil de nuestras vidas. Reorganicé nuevamente mis horarios en el hospital, tomando una excedencia parcial para poder dedicarme a los cuidados paliativos de Esperanza. Investigué todo lo posible sobre cómo hacer sus últimos meses más confortables. Contacté con especialistas en manejo del dolor, e incluso convertí una parte de la planta baja en un dormitorio médicamente equipado para minimizar sus molestias. Sorprendentemente, fue Ricardo quien reapareció con fuerza en nuestras vidas tras el diagnóstico. Comenzó a visitar con mayor frecuencia, a veces quedándose semanas enteras. Traía médicos privados para segundas opiniones, sugería tratamientos experimentales, y parecía genuinamente interesado en el bienestar de su madre. Nunca es tarde para ser un buen hijo, comentó Sergio, conmovido por el aparente cambio en su hermano. Yo quería creerlo también, pero algo en la actitud de Ricardo me generaba cierta desconfianza. Sus preguntas constantes sobre las finanzas de Esperanza, sus conversaciones privadas con ella tras las cuales mi suegra parecía preocupada, sus insinuaciones sobre cómo habíamos aprovechado vivir en su casa tantos años, todo ello encendía alarmas en mi interior. Laura también intensificó sus visitas, aunque curiosamente casi siempre coincidían con las de Ricardo, como si existiera una alianza silenciosa entre ellos. Esperanza, por su parte, comenzó a comportarse de manera extraña conmigo. A veces me miraba con sospecha, guardaba silencio cuando entraba en su habitación, o cambiaba abruptamente de tema si la conversación giraba hacia temas como la casa o sus ahorros. Una tarde, mientras le cambiaba el gotero de su medicación, intenté abordar el tema. Esperanza, ¿está todo bien entre nosotras?, pregunté directamente. Siento que algo ha cambiado. Ella desvió la mirada hacia la ventana. Todo está bien, Carmen, solo estoy cansada. Sabes que puedes hablar conmigo de cualquier cosa, insistí suavemente. Después de tantos años, somos familia. Por un momento, pareció a punto de sincerarse. Sus ojos se humedecieron y tomó mi mano con fuerza. Pero entonces escuchamos la puerta principal abrirse y la voz de Ricardo anunciando su llegada. Instantáneamente, Esperanza soltó mi mano y su expresión se endureció. Deberías ir a saludar a Ricardo, dijo secamente. No lo hagas esperar. La deterioración física de Esperanza avanzaba más rápido de lo que los médicos habían pronosticado. En apenas 6 meses, pasó de poder moverse con ayuda a estar prácticamente postrada. Su dolor, a pesar de la medicación, era cada vez más difícil de controlar. Sergio y yo nos turnábamos para estar a su lado durante las noches, leyéndole cuando estaba despierta, asegurándonos de que no estuviera sola cuando la angustia nocturna la golpeaba con más fuerza. Miguel y Lucía, nuestros hijos, demostraron una madurez conmovedora. A pesar del impacto emocional, sacaban tiempo entre sus estudios para sentarse con su abuela, contarle sobre su día, o simplemente sostener su mano en silencio cuando las palabras sobraban. Ricardo y Laura, sin embargo, parecían más preocupados por asuntos prácticos. Los escuché varias veces discutiendo sobre la casa, sobre documentos legales, sobre qué pasaría después. Intenté no juzgarlos, cada persona procesa el duelo de manera diferente, pero me resultaba difícil entender cómo podían centrarse en posesiones materiales mientras su madre se apagaba lentamente. Fue una semana particularmente difícil cuando todo culminó. Esperanza había tenido días de dolor intenso, apenas aliviado por la morfina. Los médicos habían aumentado la dosis, lo que la mantenía sedada gran parte del tiempo. Una mañana, sorprendentemente, despertó más lúcida de lo habitual. Carmen, me llamó con voz débil pero clara. Quiero hablar contigo. Me senté junto a su cama, tomando su mano entre las mías. Estaba tan delgada que podía ver cada vena azul bajo su piel translúcida. Dime, Esperanza, estoy aquí. A solas, especificó, mirando hacia la puerta donde una enfermera auxiliar que nos ayudaba ocasionalmente organizaba medicamentos. Por favor. Pedí a la enfermera que nos dejara privacidad, y cuando la puerta se cerró, Esperanza intentó incorporarse ligeramente. No te esfuerces, le dije, ayudándola a ajustar las almohadas para que estuviera más cómoda. Carmen, hay algo que debo decirte, comenzó, su voz un susurro forzado. He tomado decisiones importantes sobre mis bienes. No tienes que hablar de eso ahora, la interrumpí suavemente. Descansa. No, insistió con inesperada firmeza. Necesito que lo sepas. He vendido la casa.
La noticia me golpeó como un balde de agua fría. ¿La casa donde vivíamos? ¿Nuestro hogar durante los últimos 20 años? Vendiste, repetí, confundida. Pero, ¿cuándo? ¿Cómo? Ricardo se encargó de todo, continuó ella, evitando mi mirada. Fue lo mejor. La casa valía mucho. ¿Y el dinero? El dinero está asegurado ahora. Entiendo, dije, aunque no entendía nada. ¿Y dónde? Es decir, ¿quién la compró? ¿Cuándo debemos mudarnos? Ricardo se encargó de todo, continuó ella, evitando mi mirada. Fue lo mejor. La casa valía mucho. ¿Y el dinero? El dinero está asegurado ahora. Entiendo, dije, aunque no entendía nada. ¿Y dónde? Es decir, ¿quién la compró? ¿Cuándo debemos mudarnos? Esperanza tosió débilmente antes de responder. El nuevo dueño ha acordado respetar vuestra presencia hasta que ya no esté. Después tendréis 3 meses para encontrar otro lugar. Mi mente trabajaba a toda velocidad, intentando procesar esta información. Nunca habíamos hablado de la posibilidad de vender la casa. De hecho, en conversaciones pasadas, Esperanza siempre había mencionado que la casa quedaría para Sergio y para mí, para que pudiéramos mantener unida a la familia. ¿Sergio lo sabe? Pregunté. No, respondió, y por primera vez detecté cierta vergüenza en su voz. Quería decírtelo primero a ti. Algo no encajaba en toda esta situación. Esperanza, ¿por qué tomaste esta decisión? Si necesitabas dinero para tratamientos o cualquier otra cosa. ¿Sabes qué? No es eso, me interrumpió. Es mejor así. El dinero de la venta, junto con mis ahorros, todo irá para Ricardo. Sentí como si el aire abandonara mis pulmones. ¿Para Ricardo? Logré articular. Pero, ¿y Sergio? ¿Y Laura? Laura recibirá una pequeña parte, dijo Esperanza, su voz cada vez más débil. Pero Ricardo necesita el capital para sus negocios. Él sabrá hacerlo crecer, multiplicarlo. Esperanza, dije, intentando mantener la calma. ¿Estás segura de esta decisión? ¿La has pensado bien? Entonces ocurrió algo inesperado. La expresión de Esperanza cambió, volviéndose dura, casi hostil. Siempre lo supe, Carmen, dijo con un tono que nunca antes había usado conmigo. Siempre supe que estabas aquí por mi dinero, por la casa. Te ofrecí un techo y has estado esperando que muera para quedártelo todo. Sus palabras me golpearon como bofetadas sucesivas. 20 años de cuidados, de cariño genuino, de familia construida juntas, reducidos a una acusación de interés material. Eso no es cierto, respondí, sintiendo como las lágrimas comenzaban a formarse. Nunca me ha importado tu dinero. Te he cuidado porque te quiero, porque eres la madre de Sergio, la abuela de mis hijos, porque para mí eres familia. Mentiras, espetó con sorprendente energía. Ricardo me ha abierto los ojos. Me ha mostrado cómo manipulaste a Sergio para quedarse en mi casa, cómo has estado calculando tu herencia todos estos años. El shock me dejó momentáneamente sin palabras. Ricardo, el mismo que aparecía cada Navidad con regalos caros pero que nunca estaba para las crisis médicas, para las noches de hospital, para los tratamientos dolorosos. ¿Ricardo te ha dicho eso? Pregunté finalmente. ¿Y le has creído? Después de todo lo que hemos vivido juntas, ¿has creído algo así? No finjas indignación ahora, continuó Esperanza, aunque noté que su energía comenzaba a agotarse. El testamento está firmado. Ricardo recibirá casi todo. Es mi decisión final. En ese momento, la puerta se abrió y Sergio entró, probablemente alertado por el tono elevado de nuestras voces. Su expresión mostró confusión al ver mi rostro lleno de lágrimas y la expresión alterada de su madre. ¿Qué sucede aquí?, preguntó, mirándonos alternativamente. Tu madre acaba de informarme que ha vendido la casa, dije, intentando mantener la compostura, y que ha dejado prácticamente toda su herencia a Ricardo. La confusión en el rostro de Sergio dio paso a la incredulidad. ¿Qué, mamá? ¿De qué está hablando Carmen? Esperanza, claramente agotada por la confrontación, confirmó mis palabras con un gesto débil. Es verdad, hijo, ya está hecho. Ricardo me ayudó con todo el papeleo. Sergio se dejó caer en una silla cercana, visiblemente impactado. Pero, ¿por qué? Siempre dijiste que la casa sería para nosotros, para mantener unida a la familia. ¿Qué ha cambiado? He abierto los ojos, respondió su madre, repitiendo la frase que claramente había adoptado de Ricardo. He visto las verdaderas intenciones de algunas personas. Sergio me miró, confundido, y luego volvió a mirar a su madre. ¿Intenciones? Mamá, Carmen ha estado a tu lado cada día durante años. Te ha cuidado más que cualquiera de nosotros.